este nuevo artículo 22, inciso segundo. Eh, el objetivo, por supuesto, ya lo dimos a conocer los cambios normativos que sufre el artículo 22, inciso segundo. Bueno, sabemos que con la ley 21.561 se produce un cambio normativo estructural de todo el artículo 22, que en primer lugar es el que regula la jornada ordinaria de trabajo. Eh, de manera popular se llama a esta excepción de tener una jornada de trabajo como artículo 22 propiamente tal, pero mucha gente desconoce que el artículo 22 trata en primer lugar una jornada ordinaria de trabajo con los límites que establece la ley, 45 horas semanales, antes de ahora del 26 de abril, posterior 44, y así su reducción progresiva hasta 40 horas semanales a partir del 26 de abril del año 2028. Y omiten que es el inciso segundo, el segundo párrafo, la segunda parte de este artículo, que se refiere a la excepción del cumplimiento de una jornada ordinaria de trabajo que se encuentra delimitada por un horario establecido por la ley. Siempre es bueno hacer ese alcance, una cuestión quizás formal, pero importante de conocer. Porque es importante conocer de lo que vamos a conversar hoy en día. Por supuesto, es una medida preventiva y de cumplimiento a las obligaciones laborales vigentes, sobre todo para poder ahorrarse cualquier infracción por parte de la Inspección del Trabajo, multa principalmente, y también para evitar cualquier situación de demandas laborales que siempre son dañinas para toda empresa. Dicho eso, ¿qué dice la ley 21.561 relacionado al artículo 22, inciso segundo del Código del Trabajo? Antes de eso, aquí le quise presentar el texto del artículo 22, inciso segundo, vigente hasta hoy día, su vigencia que tiene poca vida extendible, digamos. Sabemos que la próxima semana se modifica o entra en rigor su modificación. Y como pueden ver, la ley presenta que quedarán excluidos de la limitación de la jornada de trabajo los trabajadores que presten servicio a distintos empleadores, una opción. Trabajadores que cuenten con dos o más empleadores podrían estar sujetos a esta limitación. Muy común, por ejemplo, en los casos de prevencionistas de riesgo, otros profesionales, contadores, por supuesto, también, ¿por qué no?, que prestan servicio ya sea bajo subordinación e independencia o, en este caso, para más de dos empleadores. Que prestan servicio también los gerentes, administradores y apoderados con facultades amplias de administración, por supuesto, dada a su cargo eh, de confianza que tienen con la empresa y el empleador, y por los cargos gerenciales, por supuesto, de administración y de representación, no cuentan con una limitación en su horario. Todos aquellos que trabajen sin fiscalización y supervisión inmediata, los contratados de acuerdo con este código para prestar servicios en su propio hogar, lo que hoy la ley denomina como teletrabajo o trabajo a distancia. También hay una breve distinción. Los agentes comisionistas, de seguros, vendedores viajantes, cobradores y demás similares que no ejerzan funciones en el local del establecimiento o lugar de trabajo. Esto es lo que regulaba actualmente la ley. Bastante amplia, da la posibilidad de que se pueda aplicar a un gran número de trabajadores, sobre todo cuando se hace mención, por ejemplo, a los trabajadores remotos a distancia. ¿Qué va a pasar a contar del día 26 de abril de este año? Este artículo se reduce, como pueden ver, bastante. Solamente dejé el fragmento que dice relación con la aplicación de esta ley, porque lo que continúa dice relación con cuestionamiento a si se considera o no aplicable esta excepción. Y básicamente se reduce para trabajadores que prestan servicios como gerentes, administradores y apoderados con facultades amplias de administración. Volvemos a los trabajadores de exclusiva y especial confianza del empleador y a todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata. Hay que tener presente que esta excepción y la lista de aplicar esta excepción son cláusulas restrictivas que se deben interpretar de tal manera, pero la última parte que dice relación a todos los trabajadores que no cuenten con una fiscalización superior inmediata, abre, digamos, esta cláusula cerrada y da el chance de poder quizá aplicar, según el cargo y la naturaleza de los servicios que prestan los trabajadores, mantener el artículo 22, inciso segundo.
Con esto quiere decir que el artículo 22, inciso segundo, se acaba, como muchas veces se está informando. No, no se acaba, sino que hace su aplicación más restrictiva, más selectiva, y justamente la ley lo que viene a reforzar es la aplicación excepcional de estos tipos de trabajadores que no cuenten con una jornada de trabajo limitada por los lineamientos máximos que estipula la ley, que como bien sabemos su jornada diaria de limitación no se modifica, sigue siendo una jornada ordinaria máxima de hasta 10 horas diarias. Ya hablemos de 44 horas semanales ya porque la próxima semana se aplica la ley. Y ahora sí con la posibilidad de fraccionar esta jornada de 4 a 6 días a la semana. Antes solamente se podría fraccionar de 5 a 6. Pero bueno, continuamos con el artículo 22, inciso segundo. ¿Qué debe hacer el empleador con la modificación de esta ley? En primer lugar, analizar si el cargo a cual actualmente el trabajador se encontraba sometido al artículo 21, inciso segundo, con la interpretación anterior de la ley, se puede mantener o no. ¿Cómo lo estudiamos? Hay que ver la naturaleza del mismo y si reúne los requisitos principales que se indicaron anteriormente. Si son gerentes, por supuesto se mantienen, apoderados también, pero lo esencial es estudiar lo que se entiende por fiscalización superior inmediata, que en la siguiente diapositiva lo vamos a ver con más detalle. En segundo lugar, si no es posible mantener el artículo 22 y su segundo, pactar entonces una jornada ordinaria de trabajo de común acuerdo con el trabajador. Eso es importante. Así bien como la ley llama a llegar a un acuerdo entre empleador y trabajador para reducir la jornada de trabajo de 45 a 44 horas este mes, también la ley llama a llegar a un acuerdo con los trabajadores que están actualmente contratados con el artículo 22, inciso segundo, y que quedan excluidos con esta modificación de ley a pactar una jornada de trabajo en todos los términos, su distribución diaria, semanal y también cuántos días a la semana se va a considerar, turno rotativo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si no hay acuerdo? Si no hay acuerdo, las partes pueden solicitar tanto al empleador como al trabajador a la inspección del trabajo para que se pronuncie si en virtud de la naturaleza del cargo se aplica o no el artículo 22, inciso segundo. No es una fiscalización, es solamente un pronunciamiento. A raíz de este pronunciamiento, eh, se va a dictar una resolución con justificativos, por supuesto, jurídicos por parte del inspector que lo realice y va a determinar si se aplica o no correctamente o no. Y también va a instalar las partes de un acuerdo. También no hay que olvidar que los inspectores del trabajo tienen facultades de mediación y conciliación. Si no se llega a este acuerdo en la inspección del trabajo y finalmente el inspector toma la decisión por sí, corresponde aplicar el artículo 22 en su segundo o no corresponde, cualquiera de las partes que esté disconforme con esa resolución puede acudir a un tribunal de justicia dentro de un breve plazo de 5 días para presentar una acción judicial. Importante tener presente ese plazo porque si su empresa o sus trabajadores están en posición de modificar el artículo, modificar su contrato por esta modificación de artículo, no hay que esperar mucho tiempo, digamos. Si se lleva a la instancia de la inspección del trabajo y no estamos de acuerdo con lo que dijo el inspector, por supuesto que esa instancia de la inspección del trabajo sea asesorado por un abogado, eh, preparar desde ya el recurso para ir a los tribunales, digamos, si la situación lo amerita, por supuesto. ¿Qué se entiende por fiscalización superior inmediata? Al respecto a la inspección del trabajo, ya se había referido en ello en el dictamen ordinario número 40.070, si no mal recuerdo, de por ahí del año 2019, y lo evaluó de manera anticipada la modificación de la ley. Por supuesto, ahora todos los dictámenes nuevos hacen referencia a este dictamen anterior porque viene a generar la jurisprudencia administrativa de la inspección que se ha mantenido de manera constante en el tiempo. Para poder determinar si existe fiscalización superior e inmediata, la Inspección del Trabajo, con su interpretación administrativa, señala que se deben cumplir con tres requisitos de manera copulativa. Vale decir que se deben cumplir los tres. ¿Cuáles son estos requisitos? En primer lugar, que exista una crítica o enjuiciamiento de las labores del trabajador. Vale decir que haya una supervisión o un control sobre el trabajo que realiza el colaborador. En segundo lugar, que la supervisión sea realizada por una persona de mayor rango o jerarquía dentro de la empresa. Por supuesto, que la supervisión
sea realizado por una jefatura, gerencia, liderazgo, no puede ser por un par o una persona de menor rango, porque son otras cuestiones que entran en juego, pero este es el segundo requisito que indica la inspección del trabajo. Y en tercer lugar, que la supervisión sea realizada de forma contigua o cercana. Cuando se refiere a contigua y cercana, es básicamente a la proximidad. Proximidad en cuanto al tiempo, que sea diario, constante, día por medio, pero que sea cercano. Y también, ¿por qué no?, con la cercanía, no sé, si estamos en la oficina al frente tengo la jefatura y la jefatura varias veces durante el día me viene a preguntar por ciertas labores o si estamos trabajando de manera remota, por los medios de control, varias veces al día me pregunta por ciertas labores o cumplimientos o metas que tenía que entregar con las tareas diarias. A eso se refiere con la cercanía. Cumpliéndose estos tres requisitos, la inspección del trabajo entiende que hay fiscalización superior inmediata y por lo tanto se excluye la aplicación del artículo 22, inciso segundo, y correspondería aplicar una jornada ordinaria de trabajo. Bien, eso fue esta breve Pregunta. presentación. Esta nueva ley corre para las jornadas excepcional 7x7. Muy buena pregunta. Las jornadas excepcionales, como su nombre dice, son excepciones a la aplicación de la ley de la jornada ordinaria de trabajo. Ya de per se, por ser una jornada de 7x7, no se cumple con el descanso dominical eventualmente o la jornada de distribución máxima semanal que indica la ley que son actualmente de 4 a 6 días a la semana. Desde ya, esa jornada excepcional debe contar con una autorización de la inspección del trabajo y la ley también hace referencia a las jornadas excepcionales que se han aplicado. Señala que existe la posibilidad de solicitar este tipo de jornada que pueden tener hasta un promedio máximo de 42 horas semanales. Por lo tanto, las jornadas excepcionales que ya han sido autorizadas se tienen que reevaluar por la inspección del trabajo, levantar una nueva solicitud en virtud de los nuevos parámetros y contar con su autorización. Por supuesto, de momento, mientras no exista su pronunciamiento, porque lo más probable es que la inspección se va a ver colapsada, se sigue manteniendo la jornada excepcional ya autorizada con la aplicación de la ley anterior. ¿Por qué se aplica esto? Porque hay un principio legal y que se aplica tanto de manera judicial como a la interpretación de la ley en la práctica, es que la ley siempre se va a considerar actual la más favorable al trabajador. Y si hay una ley que reduce la jornada de trabajo ordinaria, se debería reevaluar en este caso las jornadas excepcionales para ajustarse a los nuevos parámetros establecidos por ley. Pregunta, entiendo que quienes ya tienen este artículo y no les incomoda cambiarlo, no necesitan hacer ningún anexo. Más allá de la incomodidad o no, es si se ajusta o no a la nueva legislación. Porque puede ser que desde ya no les genere ninguna incomodidad, pero si la empresa es fiscalizada, sabemos que la fiscalización por parte de la Inspección del Trabajo nunca es por oficio y siempre nace por una denuncia o un reclamo de algún trabajador. Pero si se logra ocurrir esta fiscalización y quien fiscaliza da cuenta que está mal aplicado el artículo 22, aunque los trabajadores estén cómodos con su aplicación, va a multar. Es por eso que se llama a evaluar la naturaleza de las labores de cada uno de los trabajadores que estén con este artículo, excepcional en su aplicación, y si no corresponde, ver la posibilidad de adecuarse a una jornada de trabajo ordinaria. Eh, es la recomendación principal. Si se quiere mantener, digamos, y el trabajador está de acuerdo en no modificarlo, perfecto, pero está el riesgo de que pueda verse ante una fiscalización y es muy probable que le sancionen una multa por eso. Eh, bien, ahí sí me puedes comunicar, estimado Mauricio, si quedó claro al respecto o alguna otra duda, sino para pasar a las siguientes. Muchas gracias, dijo don Mauricio. No hay de qué. Para eso es esta instancia, digamos, poder resolver sus dudas. Tenemos una tercera pregunta presentada
por doña Karen Jocelyn. La jornada laboral 4x4 se adapta a la ley. Lo mismo que le comentamos a doña Cristina. Todas las jornadas excepcionales que requieran de la autorización expresa por parte de la Inspección del Trabajo se van a ajustar en virtud de los cambios realizados. La ley 21.561 habla sobre las jornadas excepcionales propiamente tal, eh, indica que se deben solicitar su autorización de inspección del trabajo y también indica que el promedio semanal debe ser de 42 horas. Si su jornada de trabajo de 4x4 no se ajusta a las 42 horas semanales, habría que actualizarla. Si se ajusta, está perfecto y se mantiene. Desde ya hay que, vuelvo a repetir, la jornada ordinaria de trabajo, ya hay que hablar de 44 horas semanales, se puede distribuir de 4 a 6 días. Por lo tanto, la jornada excepcional que antes se pedía y que ahora no requiere autorización sería solamente la jornada de 4x3, que antes no existía la posibilidad, pero ahora sí porque se redujo la jornada. Por lo tanto, la 4x4 que me menciona requiere autorización de la inspección y se debe ajustar a los nuevos alineamientos que presenta la ley. Y dice relación con la posibilidad de ascender a los trabajadores a gerencia a través de un anexo de contrato. Sí, siempre se puede hacer. Por supuesto, la forma legal de modificar las condiciones laborales pactadas previamente con los trabajadores es a través de un anexo de contrato, pero no solo basta con indicar que va a tener el nombre de gerencia, tiene que tener facultades de gerencia, porque cuando la inspección del trabajo revisa estos casos, son cuando existe un reclamo y principalmente por parte del trabajador. Y créanme que el reclamo del trabajador es, si no se justifica de manera su ascenso, es aquí le pusieron el nombre de gerente para aplicarme este artículo de manera excepcional, de manera irregular, y van a presentar todos los antecedentes suficientes para dar cuenta de sus pretensiones. Por lo tanto, si se va a realizar un ascenso, corresponde entregar las facultades de gerencia, cargo de personal, cargo de confianza con la empresa, lo que significa tener un gerente, por supuesto. Y a través de un anexo de contrato, por supuesto que sí. Preguntó sobre, por ejemplo, el personal de aseo en oficina. El personal de aseo en oficinas no tiene un reglamento especial de trabajo, por lo tanto no se rigen las normas generales laborales. Por lo tanto, si ya tienen pactado una jornada excepcional y que se encuentra habilitada por por la inspección del trabajo, lo mismo que venimos conversando, si se ajusta a las 42 horas promedios que estipula la ley para este tipo de jornada, promedios semanales, se mantiene. Si no, se tiene que reevaluar y solicitar una nueva autorización por parte de la inspección. Indica, entiendo que se puede reducir la jornada de 40 horas desde ya. ¿Se puede reducir a 42, por ejemplo? Por supuesto. Hay que entender que los límites que estipula la ley son máximos. Hasta hoy, el límite son 45 horas semanales. Yo no me puedo pasar de ese límite como jornada ordinaria. ¿Lo puedo hacer como jornada extraordinaria? Sí, por supuesto. Hay que pagar el recargo del 50% que estipula la ley sobre la hora de trabajo ordinaria. Pero ¿puedo pactar una jornada menor? Por supuesto también. No hay ningún inconveniente con ello. De 40, de 44, de 43, siempre y cuando no se vea afectada su remuneración, en principio. El límite me refiero, el límite máximo. Creo que eso no se entendió muy bien. Voy a reestructurar la respuesta. Los límites de reducción de jornada máximas no deben afectar a la remuneración del trabajador. Ahora, el 26 de abril se reduce de 45 a 44 horas. Yo no puedo afectar la remuneración mensual del trabajador porque es una obligación legal. Pero si yo de común acuerdo ahora reduzco la jornada de trabajo a 40 horas semanales, como no es obligación del empleador hacerlo, efectivamente va a afectar proporcionalmente a la remuneración del trabajador, porque va a estar trabajando menos, pero no por obligación legal, sino por un acuerdo con el empleador. ¿Eso se puede hacer? Sí, pero con el acuerdo expreso del trabajador, que debe constar por un anexo. No se puede imponer de manera unilateral. La idea es reducir una hora al día y se puede reducir 30 minutos en 2 días. Ya, disculpen. Al respecto, creo que sería interesante conocer cómo se aplica la reducción de la jornada de trabajo. Como bien dijimos en un principio, ahí nos vamos a ir al margen un poco de lo que regula solamente el artículo 21 segundos. Vamos a hablar de la reducción de jornada general. Es sin perjuicio que siempre podemos volver al tema principal si alguien tiene dudas.
La jornada de trabajo se debe reducir de común acuerdo con el trabajador. eh, Llama a la ley a que las partes lleguen a un acuerdo. Si no se produce un acuerdo, y el acuerdo generalmente, según el espíritu de la ley, es que se reduzca una hora al minuto, o sea, en este día, a la actualidad, una hora a la semana, de 45 a 44. Y cuando ya se aplique totalmente la reducción de 40 horas semanales, que se aplique las cuatro, se reduzcan las 4 horas semanales correspondientes, pero horas completas. Por mi parte, yo también recomiendo que se reduzcan horas completas porque es más fácil para llevar el cómputo de remuneraciones y otras cuestiones que también tienen que ver con las horas trabajadas. Hace más sencillo ese trabajo. Pero nada impide que se pueda reducir la jornada de manera proporcional en minutos. De hecho, aquí empieza un poco lo cómico de esto. La inspección del trabajo indicó que si las partes no llegan a un acuerdo en reducir la jornada del trabajo, el empleador tiene la facultad de aplicar una reducción proporcional a los días que trabaja el colaborador durante la semana. Por ejemplo, primera reducción de 60 minutos. Si no llega a un acuerdo con el trabajador y el trabajador trabaja 6 días a la semana, yo le puedo reducir 10 minutos por día. Eso es lo que me permite la ley según la inspección del trabajo. Lo puedo reducir al inicio de la jornada o al término. Si el trabajador tiene una jornada semanal de 5 días a la semana, le reduzco esa jornada en 12 minutos. ¿Qué habla la parte cómica? Que hoy día vi una entrevista justamente de la ministra del Trabajo que indica que no se puede hacer esa reducción eh, fraccionada, digamos, por minutos, que tiene que ser una hora. Siempre pasa cuando existen leyes nuevas, modificaciones o derechamente cambio de estatutos, en este caso laborales. Las autoridades suelen contradecirse. Sin perjuicio que eso lo dijo la inspectora, o sea, la ministra del Trabajo, tenemos un ente regulador y fiscalizador que es la Inspección del Trabajo y que ha eh, promulgado y dictado dictámenes ordinarios que dan cuenta de la reducción unilateral de trabajo, de la jornada de trabajo por parte del empleador cuando no hay acuerdo con el trabajador, pero siempre de manera proporcional de los ciertos minutos por los días trabajados. ¿Se puede aumentar la hora de colación en la jornada? Muy buena pregunta también. Ha entrado a colación también en la discusión las autoridades esta semana, porque el espíritu de la ley justamente es que el trabajador permanezca menos tiempo en su lugar de trabajo. ¿Se puede pactar un aumento a la hora con la acción? Se puede hacer, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo y el trabajador no alegue que eso le genera un perjuicio ni que ha sido obligado para hacerlo. ¿Se responde al espíritu de la ley? No. Eh, Sin perjuicio de que se ajusta a la ley, si aumentamos la hora de colación y reducimos la jornada de trabajo, se cumple con las 44 horas semanales, entendiendo que la hora de colación no es imputable a la jornada de trabajo. En la práctica no va a dar mayor problema. ¿Dónde sí pueden presentarse problemas? Cuando termine la relación laboral con ese trabajador y como ya no va a ser parte de la empresa y no tiene nada que perder y asesorado por un buen abogado laboralista, van a inventar situaciones de acoso laboral, vulneración de tutelas fundamentales porque me obligaron a aumentar mi descanso de colación, no me respetaron la reducción de la jornada y vamos a encontrarnos con demandas de ese tipo si se toma esta decisión. Por lo tanto, yo no lo recomiendo. Eh, Varios colegas dicen que desde ya no se puede. En estricto rigor, si estudiamos el texto de la ley y contamos con la voluntad del trabajador, sí se podría, pero existen riesgos y los riesgos no son menores. Por lo tanto, no lo recomiendo. Y también hay que considerar que con respecto a la jornada de colación, el descanso diario, la ley indica solamente un piso mínimo, que son por lo menos 30 minutos por regla general, salvo situaciones excepcionales de jornada de trabajo. Pero el mínimo es 30 minutos de descanso diario. El máximo no lo estipula la ley. Lo común es que sean 60 minutos. Pero hay empresas que aplican 1 hora y media, no porque querer evadir, por ejemplo, el cumplimiento de esta ley, sino porque en la práctica siempre le da 1 hora y media de descanso a sus trabajadores y está perfecto. O a ciertos trabajadores se le da mayor tiempo de descanso porque, no sé, vive cerca del lugar de trabajo y se le da el chance para que pueda ir a su casa y volver, qué sé yo, eso se puede pactar, no hay inconveniente. Siempre y cuando se aplique la voluntad de las partes, libre y espontánea, no obligada,
y que se ocupe, por supuesto, el principio de razonabilidad. Ya cuando hablamos de descansos de colación por 2 o 3 horas, ya no escapamos de ese principio de razonabilidad, que es lo que estudian los jueces también a la hora de dictar sentencia, de estudiar estos casos. ¿Ya qué pasa si tengo doña Karen vuelve a preguntar, tengo una trabajadora que trabaja jornada parcial en un día a la semana de 3 horas? ¿Las jornadas inferiores a las 40 horas se deben modificar, sí o sí? No, no. Desde ya hay que distinguir entre la jornada ordinaria completa, que es aquella que se distribuye sobre 30 horas a la semana, y hasta ahora hasta un máximo de 44 horas. Ahí se rige el sueldo mínimo completo, etcétera y etcétera. Y tenemos la jornada parcial de trabajo, que es aquella menor a 30 horas semanales. Ahí también hubo un pequeño cambio en la legislación en virtud de la ley 21.561, porque antes la jornada de trabajo parcial era aquella que cumplía 3/4 de la jornada ordinaria de trabajo, de 45 a 30 horas. Como eso iba a generar más confusión con la reducción progresiva, definitivamente se dejó que la jornada ordinaria de trabajo es aquella que no parcial de trabajo es aquella que no supera las 30 horas semanales. ¿A ellos se les debe reducir la jornada de trabajo? No, no, la verdad que no. No le aplica los efectos de esta ley porque su jornada ordinaria es menor al máximo que estipula la ley como límite. Por lo tanto, no se le aplica ni proporcionalmente ni de ninguna forma esta ley. Si tengo trabajadores que trabajan por turnos, pueden hacer turnos día y turnos noche cumpliendo las 44 horas, o eso tendrá que autorizar la ADT. Sobre la regulación de jornadas nocturnas de trabajo, nuestra legislación no tiene un tratamiento especial. Desde ya nos aplican un recargo por trabajar turnos de noche, ni nada por el estilo como en legislaciones comparadas con otros países. Por lo tanto, se aplica la misma fórmula. Si en esa rotación de turnos no supera las 44 horas semanales, está perfecto. Ahora sí hay que tener cuidado también de que con las horas de ingreso y salida, sabemos que sobre todo en las jornadas nocturnas, no sé, ingresan a las 8 de la noche o a las 10 de la noche y salen de madrugada al día siguiente. Y si luego vuelven a un turno de día, tiene que haber un tiempo, por supuesto, de descanso que la ley indica que no debe ser menor a 12 horas. También se aplica para el tema de trabajo remoto, conocido como el derecho de desconexión. Pero sí, se podría aplicar. Mm, Siempre la recomendación es estipular en el contrato de trabajo cuáles son las opciones que el empleador puede aplicar en virtud de la rotación de turnos que el trabajador se compromete a trabajar, y si estos turnos se deben informar al trabajador con una anticipación mínima de 7 días. Eh, no puede superar los 7 días para poder ya asignarle ya sea al trabajador un turno de día, un turno de noche, turno de tarde, turno de mañana, etcétera, y etcétera. Turno lo dejo en 45 y otros 43 se puede, o 44 horas semanales sin compensar. Ya, entiendo dónde va la pregunta, porque la ley 21.561, entre las novedades que también presenta, es la flexibilidad de jornada de trabajo con aplicación de turnos. La ley indica que hay trabajadores que podrían cumplir, por ejemplo, una semana, trabajar 45 horas semanales, sí, pero el promedio mensual trabajado debe ser, se lo llevamos a la semana, de 40 horas semanales. Por ejemplo, trabajo 45 una semana, trabajo 30 la otra, 45 la siguiente, 30 la otra. Si no me fallan los cálculos, que no soy el mejor profesional para eso, darían las 40 horas promedios semanales o las 160 horas mensuales. Se podría aplicar. Se aplica esta flexibilidad de manera fraccionada, como indica usted, 45 sí, 44 no. Entiendo de que la ley no lo regula así, solamente lo regula con 40 horas promedios semanales. Al respecto, tampoco he visto pronunciamiento por parte de la Inspección del Trabajo si la aplicación progresiva de la reducción de la jornada de trabajo se afecta a esta aplicación, entre comillas, progresiva de flexibilidad. No lo he visto, pero de ya le indico que la ley no da esa posibilidad. Siempre habla de 40 horas promedio semanales.
En su caso, si quiere tener trabajadores que laboren una semana 45 horas, la siguiente tendrían que descansar 30, o sea, trabajar 30 y así completar el promedio de 40 mensuales. La reducción de la hora semanal a partir del día 26 de abril debe hacerse de manera obligatoria de acuerdo con el trabajador o no. Sí, se tiene que hacer la reducción obligatoriamente. Y la ley, como bien se dijo anteriormente, llama a que las partes lleguen a un acuerdo. Los acuerdos más comunes que se están realizando a las empresas, que tienen un horario de oficina de lunes a viernes, de 9 horas a la semana, es que el día viernes salgan una hora antes, por regla general. Ese es el acuerdo más común que se está haciendo, reducir una hora de un día. Puede ser el día viernes, jueves, lunes, cualquiera sea, si está de acuerdo el trabajador. ¿Qué pasa si no hay acuerdo con el trabajador? La inspección del trabajo ha dicho que el empleador tiene la facultad de reducir proporcionalmente la jornada de trabajo de sus colaboradores, pero en proporción de los días trabajados y la reducción que corresponda en este caso, a 44 horas. Trabajadores que trabajan 6 días a la semana, 10 minutos menos al día. Trabajadores que trabajan 5 días a la semana, 12 minutos menos al día. Esa aplicación proporcional de la ley. El problema que hablamos de algo cómico fue que la ministra del Trabajo dijo que eso no se podía hacer, pero de momento se le hace caso a lo que diga la inspección con sus dictámenes. No sé si eso apuntaba a de hacerse por escrito. Sí, don Dani. Todo modificación, todo cambio en las condiciones laborales que se pacten con el trabajador y que sea un cambio al contrato de trabajo original, siempre debe constar por escrito. Uno, porque es obligación legal. Es fiscalizable por la inspección del trabajo. Si no están los anexos firmados que dan cuenta de los cambios o de las condiciones reales de la relación laboral, va a multar. No olvidar que los anexos, tanto como los trabajos, se registran en la plataforma electrónica de la Inspección del Trabajo. Eso también se debe cumplir dentro del plazo de 15 días de escriturado, ya sea el contrato o el anexo. Y por supuesto por seguridad del empleador. Eh, muchos problemas suscitaron cuando se aplicó la ley de teletrabajo y todo el mundo se fue a trabajar a sus casas por obligación de las pandemias, bueno, quienes podían en realidad, y nunca hicieron anexo con los empleadores. Y las empresas cuando ya termina la pandemia hacen llamado a sus trabajadores para que vuelvan a trabajar a sus oficinas y los trabajadores se niegan. ¿Error de quién? De la empresa porque no hizo un anexo. Ese anexo debe ser de carácter temporal, renovable, pero siempre dando cuenta de que si no se renueva el anexo de contrato de jornada de teletrabajo, se van a volver a la jornada presencial. Como no se hizo, aplicación de indubio pro operario, en la duda siempre se dará el favor al trabajador, según indican nuestros tribunales de justicia, y generan este derecho adquirido, que por supuesto, en ese caso, es más beneficioso para el trabajador, laborar desde su casa. Y el empleador se queda con un trabajador menos en sus oficinas porque no se reguló de manera correcta la ley de teletrabajo. Lo mismo sucede acá, don Dani. Siempre que existe un cambio en las relaciones laborales, ya sea por mutuo acuerdo entre trabajador y empleador o porque la ley nos obliga, llevarlo por anexo de contrato, documento por escrito. Pero tampoco se caliente mucho la cabeza con eso. La verdad que como cuenta con un plan de protege tu negocio con mis abogados, levanta una solicitud, nosotros revisamos sus contratos, redactamos el anexo que corresponde y luego usted lo firma con sus trabajadores. 25 bis aplica mismo que turno 7 por 7. El 25 bis justamente, si no mal recuerdo, habla sobre la posibilidad de solicitar la jornada de trabajo extraordinaria. Claro, a eso se refiere. Que antes no estaba regularizado de tantos detalles la solicitud de jornada extraordinaria como lo hace ahora la ley 21.561. Es por eso que se debe cumplir con esos parámetros de 42 horas semanales que indica la ley.
Ah, no, yo estaba totalmente perdido. 45 bis habla de los trabajadores de choferes, justamente de lo que había estábamos hablando. Independientemente si están con sistema de turnos excepcionales, se tiene que siempre solicitar la autorización. El artículo 25 bis, cuando regula la jornada de trabajo de choferes interurbanos de carga o auxiliares de choferes de transporte de personas, colectivo interurbano, lo que la ley reduce ahí es la jornada de 180 horas mensuales a 160. Y ahí sí hay una novedad que también, dado que se tocó el tema, lo podemos presentar y traerlo a colación, es que la ley da dos opciones para el empleador y que también se tiene que acordar de mutuo acuerdo. O reduzco la jornada de 180 horas mensuales para los choferes a 160, o mantengo las 180 horas mensuales, pero le compenso al trabajador con 6 días de descanso adicional como vacaciones al año. Eso es lo que la ley regula respecto a los trabajadores, a los choferes, digamos, de transporte interurbano, ya sea de carga o de personas. Trabajador de Small con jornada de 11 horas a 21 horas por 5 días. ¿Estaría ok con las 44 horas de colación no imputable? Bueno, la regla general es que la hora de colación no es aplicable a la jornada de trabajo. Los trabajadores del mall son considerados trabajadores de comercio, no tienen una jornada de trabajo especial. Eh, Importantísimo, y paréntesis, también se deroga el artículo 27 del Código del Trabajo, o mejor dicho, no se deroga, sino que se modifica y que regulaba anteriormente esta jornada de trabajo que se conocía de 60 horas semanales, que tenían los trabajadores que eran del sector de hotelería, restaurantes, casinos, que habían esos tiempos muertos y servían al público, digamos, que podían tener descanso hasta de 3 horas, imputable a la jornada de trabajo, estar 12 horas diarias. Eso se deroga y se cambia también por lo que indica el artículo 22 y su aplicación de jornadas excepcionales. ¿A qué voy con eso? Que el trabajador de mall no tiene una jornada especial de trabajo. Si trabaja 11 horas al día, entiendo que de esas 11 horas está la hora de colación no imputada a la jornada de trabajo, hay 10 horas imputables a la jornada, estaría bien. Si esas 11 horas no considera la hora de colación, vale decir, está 12 horas atendiendo en la tienda de retail o en el local comercial que corresponde, ahí está mal, porque ya superamos las 10 horas máximas. Ah, yo entendí mal, son de 11 a 21. Claro, ahí tenemos 10 horas. Por 5 menos la hora de colación, está claro, 9 horas por día. Sí, ahí lo importante, estimada Jimena, como le digo, es respetar las 10 horas ordinarias al día. Si alguien trabaja más de 10 horas al día, se le tiene que pagar la hora extra. Y en conjunto que en la semana, en su distribución de 4 a 6 horas, de 6 días a la semana, no deben superar las 44 horas semanales. De todas maneras, cada uno de los casos específicos que tengan, les recomiendo levantar una solicitud y lo vamos revisando de manera personalizada con el tiempo que corresponde ya a cada una de esas solicitudes. ¿Las horas extras se pueden pactar en días de descanso adicionales? Sí, también es otra novedad, y con esto ya terminamos la sesión. Otra novedad que presenta la ley es que de común acuerdo el trabajador con el empleador pueden pactar eh, el trabajo de horas extras, en vez de ser pagadas, se compensen con descansos adicionales. Pero hay ciertas estructuras y límites que deben cumplirse. Por ejemplo, al igual como la hora extra se paga con un recargo del 50% en la remuneración hora del trabajador, el descanso adicional tiene que ser equivalente al superior al 50%. Por ejemplo, si trabajo una hora, tengo que descansar 1 hora y media por compensación. Eso es lo primero. Lo segundo, se puede compensar hasta máximo 5 días al año. ¿Cómo se van a considerar estos días de descanso adicionales? Como vacaciones, pero tienen otra limitante. El trabajador tiene que hacer uso de ese descanso con un plazo máximo de 6 meses, contado desde la fecha que realizó las horas extras. ¿Qué pasa si superan esos 6 meses y el trabajador no hace uso de su descanso? El empleador tiene la obligación de pagar las horas extras. No pueden pasar los 6 meses desde que se pactó la compensación de descanso y no se realiza el descanso efectivo, y el empleador tiene que pagarlo finalmente. Obviamente se deja sin efecto el descanso adicional,
y se paga la hora extra trabajada. Otro punto considerante importante, tiene que constar por escrito, al igual que los pactos de trabajo de hora extraordinaria constan por escrito, los pactos de compensación por trabajo de hora extra y por descanso adicional también deben constar por escrito. Y creo que no se me escapa nada más al respecto.